Una de las razones por las que las fotografías de moda de la década de 1950 son tan atractivas visualmente es que son muy diferentes de lo que podemos ver en las revistas de hoy en día, pero además de eso, fueron imágenes que crearon un impacto visual brutal en su época, ya que nunca se había visto nada parecido hasta ese entonces. Sean bienvenidos a otro capítulo más de la historia de la fotografía y la moda. Yo soy Frank y en esta ocasión conoceremos la vida de Dovima. Al término de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los 40, Estados Unidos y Francia inició un periodo de recuperación económica en donde la gente estaba ansiosa por tener una vida llena de glamour y comodidades. Para principios de los 50, la alta costura era ordenada, estructurada, formal y sumamente glamurosa, lejos de la vida diaria de la mayoría de las mujeres y donde había una línea bastante marcada entre lo que podían usar unas cuantas y lo que estaba hecho para las masas. Los looks eran extremos, faldas ajustadas y vestidos con espacio para múltiples decorados, al igual que una nueva tendencia en el maquillaje, que favorecía los ojos muy delineados y las cejas bastante marcadas de ese entonces. Algunos modelos, como Bettina Graziani, iban en contra de lo que marcaba las tendencias de esos años, a pesar de ser una de las modelos más influyentes de los años 40, y se sentía más cómoda siendo como una persona más real. Otras, como Dovima, una chica de cabello oscuro, alta, delgada y de aspecto aristocrático, se convirtieron en un referente de elegancia en su época. Dovima aportó una especie de perfección al ideal femenino que sobreviviría hasta la década de los 60, ya que en estos años Estados Unidos vivió una de las manifestaciones más fuertes de rebeldía juvenil opuestas a los valores dominantes de la sociedad occidental de la posguerra. Los hippies rechazaron la política militar estadounidense y su lema fue amor y paz. Durante al menos una década, Dovima fue la mejor modelo pagada en la moda. Dorothy Virgin Margaret Yuba nació el 11 de diciembre de 1927 en la ciudad de Nueva York, como la mayor de dos hermanos. Fue una niña activa a la que le encantaban las clases de danza y arte. Sonaba con escapar de su pequeño mundo y convertirse en una famosa bailarina o artista. Y con esa verdadera fe infantil comenzó a firmar todas sus obras de arte con las dos primeras letras de cada uno de sus nombres de pila. Así nació Dovima. Siempre hay una niña que siente que no pertenece. Así es como yo siempre he sido, dijo Dovima. Se casó joven y se fue a vivir con su pareja a la casa de los padres de Dorothy en su apartamento de Jackson Heights, Nueva York. Su marido trabajaba en un banco y ganaba unos $30 a la semana, mientras que Dorothy tenía una variedad de trabajos, desde vendedora de dulces hasta asistente de artista en una empresa de publicidad. Finalmente, fue despedida en 1949. Pero un día le pasó algo impensable, algo que solo podemos creer que pasa en las historias de las películas de Hollywood. Pues bien, fue ella a comprar algo para desayunar con su marido a lo que en ese entonces se conocía como Automat. Estos eran pequeños restaurantes de comida rápida como donas, baguettes, sándwiches, pastelillos, café, chocolate, ensaladas, etc. Y se vendían a través de máquinas dispensadoras. Mientras Dovima estaba pensando qué comprar, se acercó una mujer bastante elegante y le preguntó si alguna vez había sido modelo, a lo que Dovima la vio incrédula, se rió y le dijo: ¿qué? ¿Yo modelo? Nunca. Pues esta mujer que le preguntó trabajaba para la revista Vogue y sin dudarlo le ofreció un trabajo a Dorothy porque su modelo habitual se había reportado enferma. Su primera sesión fotográfica para Vogue le tocó trabajar con el famosísimo fotógrafo Irving Penn. Después de una tarde de sesión de fotos, llegó a su casa con un cheque por $17.5 y una solicitud para regresar al día siguiente. Mientras posaba, el fotógrafo le preguntó su nombre y ella respondió simplemente Dovima. Se convertiría en la primer modelo en la industria en utilizar exclusivamente un solo nombre. Ella evitó sonreír en esta primera sesión y solo le regaló una ligera mueca con la boca cerrada, debido a que ella reveló que se había roto un diente cuando era niña.
y así nació una ícono para el modelaje de la alta costura. Una expresión malhumorada al estilo de la Mona Lisa y ojos que podían atravesar el acero fue una imperfección que se convirtió en una marca registrada para Domima. En un año, era una de las personas con mayores ingresos en la agencia de Ellen Ford Modeling, más tarde conocida como solamente Ford Modeling, y que ésta contrató a personas como Brooke Shields, Naomi Campbell y Ashley Graham. El salario medio de una modelo de alta costura en aquella época rondaba por ahí de los $25 la hora, pues Domima ganaba $30. Apareció en casi todas las publicaciones de la época, incluidas Vogue, Harper's Bazaar, y se estima que apareció en las portadas de más de 500 revistas diferentes. Nunca me he considerado una mujer hermosa, incluso en la cima de mi carrera, confesó Domima. Una de las imágenes más emblemáticas de Domima y de la fotografía de moda en general fue tomada por Richard Avedon en París en 1955. Antes de eso, las fotografías de moda se realizaban casi exclusivamente en estudios, con un par de telas de fondo y si acaso algunas decoraciones acorde a la sesión. Avedon cambió eso. Domima con elefantes. Fue una imagen fija tomada en el Cirque du Hiver y capturó un marcado contraste entre la majestuosidad de los elefantes y la belleza y elegancia de Domima. Era parte de un artículo de 14 páginas para la revista Harper's Bazaar. El vestido que lució fue creado por el diseñador Yves Saint Laurent, un nuevo diseñador de 19 años que trabajaba para Dior. En 2010, Christian Dior finalmente compra la fotografía original por $1.1 millones. Otra de sus imágenes más icónicas en 1955 es la que realizó junto a Richard Avedon y que fue titulada Domima y Sasha, donde ella está sentada con un conjunto elegante junto con un perro que posó con la misma belleza y elegancia que la misma Domima. Gran parte del trabajo de Domima implica que las mujeres elegantes no son parte del mundo natural, sino que lo trascienden. Fuera de cámara, Domima también tenía una cualidad muy angelical, lo que le ayudó a bloquear casi todo lo que sucedía a su alrededor. Era famosa por leer historietas de superhéroes, o más comúnmente llamados cómics, y que en estos los llevaba en un baúl a todas sus sesiones de fotos. Inclusive este baúl la acompañó mientras trabajaba en una sesión fotográfica con Avedon en Egipto. A medida que crecía el renombre y la fama de Domima, también crecían las fracturas de sus relaciones personales. Sus diarios estaban plagados de detalles de abuso verbal y físico. Divorciada y casada de nuevo, ella y su nuevo marido tuvieron una hija llamada Allison. En ese momento ya ganaba entre $60 y $75 la hora, una suma impensable en ese momento. Domima estaba en su mejor momento, pero lo que no sabía es que en el año de 1957 sería su punto más alto de su carrera, y este sería curiosamente marcado por la película titulada Funny Face, basada en el musical de Broadway del mismo nombre de 1927. Y esta cuenta la historia de un fotógrafo de una importante y conocida revista de moda que estaba en busca de una modelo. La casualidad lo lleva a una librería de una zona de la Gran Manzana en Nueva York, donde inesperadamente descubre a Jo, una joven y tímida trabajadora que reúne todas las cualidades que él buscaba. Decide entonces en convertirla en la modelo americana en París. En este filme, Domima no es la protagonista como todos pensaríamos, ya que solo hace aparición en un par de escenas, sino que la chica que trabajaba en la librería es la que se convierte en la supermodelo. Curiosamente, esto fue más o menos lo que le había pasado a Domima en su vida real. No podemos decir que a partir de esta película haya iniciado el declive de la carrera de Domima,
Pero lo que sí es cierto es que a partir de este año inició en picada tanto su vida profesional como personal, y que más tarde se reveló que su marido se había hecho cargo de la gestión de sus finanzas y su agenda profesional, fungiendo a lo que ahora conocemos como manager, agregando que la pequeña familia mantuvo un estilo de vida lujosa que incluía un apartamento de 9 habitaciones en una de las zonas más lujosas de Nueva York y cenas en restaurantes todas las noches, así como viajes regulares a París con el fin solamente de disfrutar de los desfiles de moda como una espectadora más. Todo lo anterior fue solamente la antesala de su declive. Domima se jubiló en 1962 a la temprana edad de 35 años, y parte de su retiro temprano fue porque no quería esperar hasta que la cámara se volviera cruel con ella y su juventud. Poco después de que Domima se jubilara, ella y su segundo marido iniciaron los trámites de divorcio. Fue entonces cuando se descubrió que debido a una serie de malas inversiones combinadas con el costo de mantener un estilo de vida tan extravagante, no le quedaba absolutamente nada. Sin ahorros, sin jubilación, sin ingresos, ella intentó hacer la transición a la actuación y obtener algunos ingresos, pero lamentablemente falló. En el periodo de separación con su marido, ella y su hija volaron a Los Ángeles, lo cual ese acto provocó una feroz batalla judicial cuando su futuro exmarido en Nueva York presentó cargos por secuestro y finalmente se le concedió la custodia total de su hija. Domima nunca más volvería a recuperar la custodia de su hija. Unos cuantos pequeños papeles actorales y esfuerzos fallidos por hacer la transición a agente de modelos disminuyeron sus esperanzas de ganar el salario que antes ganaba, e incluso en su punto más bajo no parece que alguna vez haya intentado volver al modelaje. Enfrentada a la pobreza y sola en la ciudad de Nueva York, se mudó a casa de sus padres en Florida, donde ellos también ya se habían jubilado. No se sabe mucho sobre sus últimos años, pero pudo conseguir un trabajo como hostess en un restaurante local en Fort Lauderdale, Florida. Y fue ahí donde conoció a Wes Hollywood. En una entrevista de 1986 dijo: West fue el primer hombre al que amé de verdad. Estuvieron juntos durante 11 años antes de que él muriera. Continuó su trabajo como hostess y se convirtió en la mascota del equipo de softball del restaurante. El 3 de mayo de 1990, a la edad de 62 años, Domima sucumbe a un cáncer de hígado. Le sobrevivieron su madre y su único hermano. Domima fue la primer modelo que realmente cambió la trayectoria del modelaje y que posiblemente formó, junto con Richard Avedon, la primer dupla más icónica en la historia entre fotógrafo y modelo. Esta dupla fue además la primera en revolucionar en Estados Unidos la industria de la publicidad, la moda y la fotografía. En el lienzo de la fotografía, los elefantes danzan con majestuosidad, mientras Domima se convierte en la musa inmortal de Richard Avedon. Una sinfonía visual que perdurará por toda la eternidad.